Los espectaculares tesoros de Tutankamón. Ahora, por primera vez desde que fueron descubiertos, los 5.398 objetos serán reunidos en un nuevo museo de $1.000 millones. Esta será la primera vez que muchos de ellos serán vistos en un siglo. ¡Mira el caballo, mira el caballo! Los científicos usan lo último en escáneres y tecnología forense para descifrar antiguos misterios, para revelar al hombre de la máscara. Muchos de los detalles son visibles de nuevo. Ahora, algunos de los artículos más personales de Tutankamón sugieren que el faraón fue devastado por la enfermedad, y misteriosos restos enterrados junto a él exponen los oscuros secretos de su árbol genealógico real. Tuvo un hijo con su propia hermana. Juntos, indican que Tutankamón y su familia estaban destinados a morir. Lo que quedó fueron los magníficos tesoros de un espectacular legado. Los secretos del Rey Tut, leyendas de la tumba. Tutankamón fue el último faraón de su linaje familiar real. Murió a los 19 años sin dejar herederos. Y en pocas décadas, la dinastía de Tutankamón colapsó y desapareció de la historia. Los antiguos registros egipcios dejaron de mencionar al rey niño. Tutankamón, su padre y su sucesor fueron borrados de la historia oficial. Pero los expertos han cuestionado cómo es que el más famoso rey del antiguo Egipto y toda su familia pudieron desaparecer sin dejar rastro. Ahora, la más completa examinación forense de los tesoros de Tutankamón ayudan a revelar el misterio. Y son los objetos más personales, la mayoría nunca antes vistos, los que brindan nueva y asombrosa información sobre la corta y agitada vida de Tutankamón. Zapatos hechos a la medida, diferentes a cualquier otro par del antiguo Egipto. Un acervo de callados oculto durante décadas en el sótano del Museo de El Cairo. Y el más inesperado y perturbador descubrimiento en la tumba del faraón. 2 diminutas momias humanas que fueron enterradas con él. Las evidencias producidas por estos descubrimientos revelan una vida llena de dolor y trágicas pérdidas personales. Un complejo y perturbador árbol genealógico y batallas políticas que sentenciaron al joven faraón a 3.000 años en el olvido. Recolectados de museos en todo Egipto, todos los artículos de Tutankamón están en camino para ser reunidos en el nuevo Gran Museo Egipcio. Por primera vez desde que Howard Carter abrió la tumba del joven faraón en 1922. Más de 5.000 objetos fueron descubiertos, pero solo unos pocos han sido exhibidos hasta ahora. El egiptólogo Chris Nonton es una de las primeras personas en mirar algunos de los objetos que han estado ocultos en las bóvedas del antiguo Museo de El Cairo durante casi un siglo. Muchas de estas cosas serán vistas por primera vez en el Gran Museo Egipcio, pero antes de que sean exhibidas aquí, todas van a ser estudiadas y se analizará su estado de conservación y dónde se requiere el trabajo, y ese trabajo pasará aquí. Para los científicos es una oportunidad única en la vida para analizar todos los objetos de cerca antes de que el nuevo museo abra para el público. Entre los miles de artefactos hubo un descubrimiento que perturbó a Carter más que cualquier otro. Registró esto en sus diarios, ahora conservados en el Instituto Griffith en Oxford, Inglaterra. Esta sección del reporte publicado trata sobre tal vez los más inquietantes objetos que Carter encontró en la tumba. Entre el tesoro encontró evidencia de que Tutankamón no había sido enterrado solo. Apilados entre altares dorados y cofres de tesoros, en una caja sencilla y sin decoraciones, yacían 2 sarcófagos diminutos.
Dentro de estos ataúdes había dos pequeños esqueletos momificados. Es claro que esto tuvo un gran impacto en Carter y eso se evidencia en lo que escribió sobre ellos. Dice, estos patéticos restos dan motivos para pensar. No hay muchas dudas de que fueran vástagos de Tutankamón, aunque no hay nada que lo asegure enfáticamente. Para Carter, eran un misterio que ni él ni la tecnología podían resolver en esa época. Ahora los egiptólogos usan ciencia forense y análisis de ADN para revelar la verdadera historia de los niños momia. Entre ellos se encuentra Manar El-Kial, una restauradora del nuevo Gran Museo Egipcio. Es la primera vez que ve los diminutos ataúdes en que las momias fueron enterradas. Entre las muchas cosas descubiertas en su tumba, estas son en particular interesantes porque su aspecto es hermoso y están bien preservados. Es la primera vez que veo ataúdes para momias bebé. Los esqueletos de los bebés encontrados en estos ataúdes no estaban desarrollados por completo. Eran dos niñas prematuras que nacieron muertas. ¿Pero quiénes eran? ¿Y por qué fueron enterradas en la tumba de Tutankamón? Se necesitó tecnología de ADN del siglo XXI para brindar una respuesta a este misterio de 3000 años. A miles de kilómetros de las dunas de arena en Egipto, en las montañas de Bolzano, Italia, en el Instituto Eurac de Estudios en Momias, el antropólogo biólogo Albert Singh pasó una década perfeccionando herramientas científicas para estudiar los restos antiguos. Su investigación incluye el primer estudio de ADN de 11 momias de la dinastía real de Tutankamón, encontradas en las tumbas del Valle de los Reyes. Y las dos bebés nacidas sin vida eran las más intrigantes. Era un enorme misterio, y nadie sabía en realidad si estas niñas eran suyas o si fueron colocadas como una especie de ofrenda para la siguiente vida. El Dr. Singh se dispuso a recrear el mapa genético de Tutankamón y determinar su relación con estas momias. Pero era una tarea con retos muy serios. Es un proceso complicado y complejo porque el ADN, la información genética en un cuerpo humano, se degrada después de la muerte y pasa de forma rápida. Por supuesto, depende de la temperatura, la humedad y el ambiente. Singh finalmente pudo extraer el suficiente ADN de estos fetos para compararlo con el ADN de Tutankamón. Los resultados sugirieron que los bebés podrían haber sido el futuro de la dinastía de Tutankamón. Algunos marcadores que surgieron mostraron similitudes a los marcadores del rey Tutankamón. Es posible que estuvieran emparentados con él, que estos dos fetos fueran sus propios hijos. Los resultados de Singh plantean que Tutankamón, el hombre más poderoso de Egipto, podría haber sido un padre en duelo. Pero ahora, para los restauradores del Gran Museo Egipcio, otra tragedia se desarrolla. Los bebés podrían perderse para siempre. Se cree que al haber perdido a sus únicas dos hijas, Tutankamón fue enterrado con sus restos momificados en su tumba para reunirse con ellas en la siguiente vida. Después de que Howard Carter los descubriera en 1922, resguardó los fetos en un hospital local, en donde permanecieron ocultos en un cajón por casi 100 años. Pero las condiciones atmosféricas han afectado a estos diminutos cuerpos. Ahora, las dos pequeñas niñas se encuentran en un estado extremadamente frágil. Es una pena, es una pena. Su condición es precaria y puede que fueran invadidas por insectos. Después de tanto tiempo ocultas, necesitan ayuda urgente. Si no, podrían convertirse en polvo. Es muy importante preservar nuestra herencia cultural, pero en cuanto a estos fetos es importante preservarlos porque están hechos de materiales orgánicos. Los materiales orgánicos son muy sensibles a los cambios ambientales
y pueden ser invadidos por organismos vivos que pueden comerse estos materiales y acabarlos por completo. El reto para los restauradores es detener el deterioro antes de que sea demasiado tarde. Su condición está empeorando cada día. Es muy malo. Es algo en verdad triste para mí. Para el director del Gran Museo Egipcio, Tarek Tawfik, la siguiente etapa será crucial. Tenemos que ver cómo lidiaremos con este deterioro, cómo podemos mover estos cuerpos frágiles, nonatos, para no perder nada de la sustancia arqueológica. Es una operación muy sensible. Tutankamón sufrió en privado la tragedia de perder a 2 hijos antes de que nacieran. Pero no fue la única desgracia del faraón. En el nuevo Gran Museo Egipcio, a las afueras de El Cairo, la salud de Tutankamón de hace más de 3000 años es el centro de atención. ¡Ay, qué lindo! Este le pertenecía ¿Qué al rey. dice? Perfecto. Sí, es La excelente. egiptóloga Salima Ikram y Andre Bellmeyer están en los almacenes fortificados para examinar algunos de los 130 callados encontrados en la tumba de Tutankamón. Muchos de ellos no han sido vistos en un siglo. Esto es uno más lujoso con un poco más de oro. Estas pertenencias cotidianas de Tutankamón brindan un raro vistazo hacia su vida. En realidad son una pequeña ventana hacia el entendimiento de quién era este hombre. Salima y Andre buscan señales de desgaste para entender mejor cómo es que estos callados fueron usados. Como estos callados fueron conservados, a veces es difícil decir con exactitud qué tanto se usaron, porque los rastros de sudor o aceites de la persona se oscurecieron por el proceso de conservación que Carter usó. A pesar de las pistas perdidas, aún hay evidencia de uso y desgaste que podría sugerir que el joven rey usaba estos callados bastante. En la base a menudo se puede ver en la punta si las cosas fueron usadas o no. Y tal vez algunas de estas puntas fueron reemplazadas durante el curso de la vida de Tutankamón. A veces las puntas de estos están desgastadas, pero se puede ver una variedad de extremos usados. Entonces eso nos puede indicar la función. Quizá algunos fueron diseñados para en el palacio, unos fueron diseñados para en el templo, otros fueron diseñados para caminar por la arena. Y este es más resistente, porque se depende más de él, incluso si se tiene un cuerpo más capaz. Con las señales de desgaste, ¿podrían ser estos callados evidencia de que Tutankamón era un rey enfermo? Otros artículos de la tumba parecen insinuar que el rey no era tan móvil como un adolescente sano debería serlo. Una caja de almacenamiento con incrustaciones del tesoro de Tutankamón, uno de los mejores ejemplos del trabajo artesanal antiguo, sugiere que necesitaba apoyo extra. Es una imagen de Tutankamón con su esposa Ankesenamón agachada a sus pies. Y el rey está preparando una flecha, pero lo hace mientras está sentado. Y esta posición de alguna forma no se ve correcta. Hay otra imagen muy hermosa del rey y su esposa en la tapa de esta caja también, y en ese caso se muestra apoyado en una clase de cayado. Esta no es la representación de un vigoroso, atlético y joven faraón. Es una representación de alguien que tal vez es un poco más vulnerable y débil de algún modo. Este cayado podría ser uno de los que ahora son examinados en el Gran Museo Egipcio. ¿Qué condición podría haber causado que el joven rey caminara con un cayado? Más objetos restaurados recientemente podrían contener pistas. Andrea ha trabajado los últimos 7 años en las sandalias que le pertenecían a Tutankamón. Esta es la gran sorpresa. Sí, ya puedes verla. ¡Wow! Esta es una pieza magnífica. Fueron reconstruidas. Estas sandalias fueron rescatadas de la desintegración casi total. Y los detalles de oro.
Es una gran pieza. Más de 80 pares de zapatos fueron descubiertos en la tumba de Tutankamón, desde sandalias de su infancia hasta zapatos de su adultez. Es una de las mayores colecciones del mundo de calzado antiguo. Pero más de 3000 años de humedad han dejado consecuencias. El cuero se derritió y las decoraciones de oro se cayeron en la mayoría de las sandalias. Los zapatos fueron minuciosamente reconstruidos y el diseño revela características inusuales. Tutankamón tenía 3 pares de zapatos abiertos en su tumba. Y son especiales, principalmente por el hecho de que tienen formas adicionales, de mantenerlos unidos al pie, al que habrían encajado de forma correcta. Tiene una correa entre el primer y el segundo dedo, y adicionalmente, una correa que pasa por el pie, como si el zapato no se ajustara bien. Son diferentes a cualquier cosa que André haya visto del antiguo Egipto. Lo normal, igual que con las sandalias modernas, es que las sandalias tradicionales egipcias tuvieran una correa entre el primer y el segundo dedo. Pero al parecer eso no funcionaba, así que necesitaban algo extra para que alguien, el dueño, que es el rey por supuesto, pudiera caminar de forma apropiada. André cree que sin las correas el zapato podría haber caído del pie de Tutankamón. Pero, ¿por qué necesitaba zapatos especiales adaptados? ¿Qué sucedía con los pies del joven rey? Una pista de este rompecabezas yace en los restos del mismo Tutankamón, en las arenas del desierto a más de 640 kilómetros al sur de El Cairo. Fue enterrado en el Valle de los Reyes, cerca de la antigua capital de Tebas, ahora la actual ciudad de Luxor. Tallado en las rocas del desierto, es el lugar de descanso final de muchos grandes faraones egipcios. La momia de Tutankamón yace en donde Carter la descubrió hace un siglo, en una pequeña y modesta tumba. Y el cuerpo presenta varias características inusuales. Tutankamón ha sido objeto de varias investigaciones anatómicas durante los años. Le han tomado fotografías, rayos X y escáneres. Todo esto nos ha mostrado anomalías que no se esperarían ver en un cuerpo de un joven sano de 19 años. Sus pies son de particular interés para nosotros. El pie izquierdo está rotado hacia adentro y al segundo dedo le falta un hueso, lo que sugiere que tal vez sufrió alguna especie de mal genético hereditario. Y si estamos en lo correcto al interpretarlo de esta forma, entonces sufriría de lo que conocemos como pie sambo. Es probable que Tutankamón sintiera mucho dolor, más o menos constante, y habría tenido dificultades para caminar. Habría sido obvio para cualquiera que lo viera que estaba sufriendo. Emerge la imagen de una familia real asolada por la desgracia. El egiptólogo Chris Nonton cree que puede haber un vínculo entre los pies lisiados de Tutankamón y el descubrimiento de que sus hijas fallecidas al nacer fueron enterradas junto a él. Si eso es cierto, ¿qué es lo que otros tesoros de la tumba revelarán sobre el rey? El trono de Tutankamón es uno de los muchos artículos que será llevado al nuevo Gran Museo Egipcio. Cubierto de oro puro y con incrustaciones de piedras semipreciosas, la compleja pieza central de este trono representa el afecto entre el joven rey y su esposa, Ankesenamón. La decoración en este trono es sobre la pareja real. Podemos verlo en esta conmovedora escena que vemos aquí. Tutankamón está reclinado en una posición de relajación, una mano en el respaldo de la silla, y Ankesenamón se inclina con una mano en su hombro. Es una escena en realidad natural y hermosa. Pero este conmovedor retrato familiar no es del todo lo que parece. Algo que es interesante tener en mente sobre la pareja real es que, aunque no podemos estar seguros por completo de esto, es casi innegable que eran parientes, por lo menos medio hermano y media hermana, si no es que hermano y hermana. Si estaban emparentados, como Chris Nonton cree, entonces este trono ilustra una perturbadora imagen de una relación incestuosa entre Tutankamón y su hermana,
la madre de sus hijas prematuras. Pero hay pocas evidencias del propio parentesco de Tutankamón. Esto es raro no solo por la cantidad de evidencias que tenemos de él, sino porque esto es algo que se esperaría que el rey del antiguo Egipto nos contara. No solo de la realeza, sino también individuos no reales del antiguo Egipto ansiaban decirnos soy hijo de, hermana de o hermano de. No tenemos esa información de Tutankamón. Pareciera que Tutankamón decidiera de forma deliberada mantener la identidad de sus padres en secreto, y su árbol genealógico ha intrigado a egiptólogos por más de 90 años. Ahora los científicos trabajan para resolver este secreto de 3000 años. Y entre más descubren, más oscura se torna la historia. En Italia, el antropólogo Albert Singh ha pasado años usando análisis de ADN para esclarecer la vida de Tutankamón y sus ancestros. Gracias al estudio de la momia, de la persona misma, aprendimos mucho sobre Tutankamón y sobre su vida real. A veces, cuando hacíamos todos estos análisis con momias, tomando las muestras, también pensábamos, ¿qué son estas momias? ¿Quiénes eran estas momias? ¿Qué vidas vivieron? ¿Cómo era su vida? ¿Cómo pensaban? ¿Qué sentían? Usando la más reciente tecnología, el Dr. Singh ha producido un perfil de ADN sin precedentes de los miembros de la familia real de Tutankamón, también conocida como la 18ª dinastía. En 2010, Singh obtuvo acceso a 11 momias almacenadas en museos en todo Egipto, que se creía que formaban parte de la familia real de Tutankamón. Las momias fueron descubiertas en varias tumbas en el Valle de los Reyes, y todas pertenecían a la misma época que Tutankamón. Singh tomó una muestra del ADN de Tutankamón y lo comparó con el de las 11 momias en busca de códigos genéticos únicos dentro del ADN conocidos como marcadores. Cuando se determina la huella genética de una persona, buscamos en ciertas regiones genéticas y buscamos en marcadores y vemos cuántas veces cierta secuencia está repetida. Los marcadores genéticos de 2 de las momias parecían estar relacionadas de forma directa con Tutankamón. Una pertenecía a su predecesor, el despreciado faraón Akenatón, y el otro era de una mujer desconocida en otra tumba. Para Albert Singh es evidencia de que por fin había encontrado a los padres de Tutankamón. Pero no fue lo único que Singh descubrió. Nuevos resultados revelaron la sorprendente realidad del árbol genealógico de la familia real. Cuando comparamos la huella genética de los padres, vimos que tienen un parentesco cercano. Y por confirmación de este análisis, al ver la huella genética de sus padres, podríamos descifrar que también son hermano y hermana. Igual que sus propios hijos prematuros, Tutankamón fue el producto de un matrimonio incestuoso. Es una sombría revelación, pero en el antiguo Egipto, los matrimonios intrafamiliares eran la norma en lugar de la excepción. La realeza creía que eran descendientes de los dioses y que casarse con plebeyos diluiría su sangre divina, por lo que mantenían todo en familia. Lo que no sabían era que esta incestuosa tradición de planeación familiar llevaría a la dinastía a su muerte. Una imagen familiar no tan perfecta de la familia de Tutankamón emerge. Los frágiles restos de sus hijas en el Gran Museo Egipcio, junto con la evidencia de sus deformidades, sugieren una tragedia personal y dolor. Pero, ¿podrían estar relacionados con la incestuosa estirpe de Tutankamón? Utan Ashrafian, cirujano en la Escuela Imperial de Londres, ha estudiado las ramificaciones de las relaciones incestuosas a lo largo de generaciones. Su trabajo evidencia los efectos perjudiciales de la endogamia. Este es un árbol genealógico común. Hay 8 bisabuelos, 4 abuelos, 2 padres y un individuo en la base del árbol. Hay un patrón de ramificación que significa que los buenos genes persisten en cada generación hasta llegar al individuo en la base de este patrón de ramas. Veamos el árbol de la familia de Tut. Aquí, en lugar de un patrón de ramas, hay una forma anormal de escalera, o lo que llamamos colapso de pedigrí.
Los hermanos se casan con sus hermanas para tener progenie, y eso significa que los genes más débiles son transmitidos en cada generación, lo que al final provocará enfermedades. Parece ser que el árbol genealógico de Tutankamón fue envenenado por generaciones de incesto, resultando en dramáticas consecuencias debilitantes con cada generación. El doctor Ashrafian cree que algunas de esas anormalidades genéticas de la endogamia pueden ser vistas en las estatuas del padre de Tutankamón, Akenatón. Ahora exhibidas en el Museo de El Cairo, revelan un cuerpo diferente al de cualquier faraón previo. Lo que vemos cuando lo analizamos al inicio es que su rostro es muy largo, prolongado. Si vemos su cuerpo, la imagen general es de un hombre delgado con distribución femenina de grasa. Esto no era normal en el periodo del antiguo Egipto, porque lo típico era que los reyes dioses fueran muy masculinos y que representaran su gran fuerza. En Akenatón vemos a alguien que no es así. Es probable que las deformidades de Tutankamón fueran resultado de generaciones de endogamia. Pero fueron sus hijos no natos quienes pagaron el mayor precio por las tradiciones incestuosas de la familia. Otra consecuencia de la endogamia es el aborto o nacimientos fallidos. Y sabemos por la tumba de Tutankamón que había 2 fetos y probablemente fueron resultado de su progenie con su hermana, lo que causó estas muertes tempranas en su estirpe. Algunos expertos ahora sospechan que esta herencia genética pudo haber jugado un papel en la muerte de Tutankamón. En el Gran Museo Egipcio, algunos de los artículos más espectaculares podrían tener la respuesta. 6 carrozas fueron encontradas en la tumba de Tutankamón. Para el director del museo, el Dr. Tarek Tawfik, es obvio que estas carrozas no eran solo regalos para la siguiente vida. El rey habría estado de pie dentro de la carroza, con escenas de prisioneros y enemigos en la decoración. Pero la carroza no era solo para intimidar. Nuevas investigaciones revelan que era una pieza funcional de equipo militar. Por primera vez desde que Howard Carter las descubrió, estas carrozas fueron desmanteladas y examinadas por un equipo conformado por expertos japoneses y egipcios. Los rayos X modernos y escaneos en tercera dimensión han revelado articulaciones flexibles usando complejos envoltorios de cuero, un antiguo sistema de suspensión algo muy avanzado para su época. Pero ¿por qué un rey discapacitado necesitaría esta supercarroza del mundo antiguo? La respuesta se encuentra en este árido desierto, el hogar de la infancia de Tutankamón. Cuando su padre, Akenatón, era el gobernador de Egipto. Akenatón rechazó siglos de antiguas creencias religiosas egipcias. Estableció un nuevo culto y trasladó la capital de Tebas a Amarna, a 400 kilómetros de distancia. La arqueóloga Anna Stevens ha pasado 19 años investigando la extraña decisión de Akenatón de construir una ciudad en medio de la nada. Hoy, todo lo que queda de la ciudad son trozos de piedras de sus templos y palacios. Entre ellos, Anna descubrió un lugar de entierro. Pero no era un cementerio ordinario. Cuando comenzamos a excavar aquí, nos empezamos a dar cuenta de que algo inusual ocurría. Y una a una seguimos encontrando tumbas que tenían a más de una persona en ellas. A menudo 2 o 3 personas, pero en un caso hasta 5 personas. Incluso más sorprendente era la edad de las personas enterradas en estas tumbas. La mayoría de las personas enterradas ahí tenían entre 6 y 25 años de edad. Y lo que creemos es que nos topamos con un cementerio que era usado por trabajadores que tenían que construir una nueva ciudad para Akenatón.
Ana cree que la nueva ciudad del padre de Tutankamón fue construida por niños y murieron en grandes cantidades. Lo que es sorprendente de este cementerio es que a pesar de la joven edad, los esqueletos presentan signos de cargas muy pesadas de trabajo. También condiciones pobres de nutrición. Realmente pareciera que en efecto trabajaron hasta morir. Akenatón quería construir su nueva ciudad capital a cualquier costo, y la evidencia sugiere que toda una generación pagó por ello con sus vidas. Para Egipto, las consecuencias fueron catastróficas. Absorto en su vanidoso proyecto de construcción, Akenatón parece haber abandonado la política internacional. Para cuando murió, Egipto estaba en crisis. Este fue el Egipto que Tutankamón de 9 años heredó. Un país fracturado, al borde del colapso. El joven rey necesitaba colocar a Egipto de nuevo en el mapa como potencia internacional, y la forma más rápida y efectiva de hacerlo era la guerra. Tutankamón tuvo que guiar a su pueblo y a su ejército durante la peligrosa época que siguió al gobierno de su padre. Una novedosa carroza le habría otorgado el estatus heroico y respeto que tanto necesitaba. Pero con la discapacidad de Tutankamón, ¿podría conducir una carroza? Para averiguarlo, el podólogo Ron McCulloch está creando un modelo tridimensional de la forma de andar de Tutankamón. ¿Cómodo? Estoy confortable, me siento cómodo. Vendajes especiales restringen el movimiento y replican la posición de los pies de Tutankamón. Sabemos que Tutankamón tenía varias deformidades en los pies y en los tobillos. Esto incluía el pie sambo del lado izquierdo y un pie bastante plano en el lado derecho. Sensores de movimiento capturan la actividad, permitiéndole a Ron analizarla usando un programa especial. De inmediato, es obvio que estas deformidades han puesto una enorme carga en los pies del joven faraón. Realizamos un análisis detallado de los patrones de movimiento, tanto del cuerpo como del pie, así que tenemos una buena idea de cómo debió caminar Tutankamón. La realidad es que era un niño de 19 años que tenía varias deformidades. Eso afectaba profundamente la forma en que caminaba. Las deformidades de Tutankamón le habrían dificultado el mantenerse de pie. También vimos el balance de la postura. Eso representa lo mucho que nos movemos cuando tratamos de quedarnos quietos. Todos lo hacemos, pero en una cierta cantidad de movimiento que es normal. En el caso de la investigación de Tutankamón, los patrones de movimiento fueron 3 veces mayores de lo que debieron ser. Esto debió ser difícil para él. Por ejemplo, al estar de pie en ceremonias o al usar o estar en una carroza. Los problemas de balance le habrían dificultado al joven Tutankamón usar y controlar una carroza. Con evidencia de que Tutankamón guió a su país en tiempos difíciles, a pesar de su discapacidad, surge un posible escenario de su muerte. Unos rayos X de la momia de Tutankamón son la evidencia más convincente sobre la causa de su prematura muerte. La momia de Tutankamón, de hecho, exhibe un número de anormalidades. Podemos ver algunas en estos rayos X. En el costado izquierdo, un gran trozo de la caja torácica falta por completo. Y del mismo lado del cuerpo, un gran trozo de la pelvis superior también falta. Y las heridas de este tipo son características de una clase particular de trauma. Es una lesión contundente que parece haber afectado una gran parte del costado izquierdo de su cuerpo. Tal vez destrozó su tórax y también al tejido suave debajo. En la época actual, si buscas el tipo de accidente que pudiera causar este tipo de heridas, lo más probable es que pensaras en un choque de automóviles. En el mundo antiguo, lo más cercano a un auto era una carroza. Tutankamón
cuyo cuerpo era atormentado por el dolor e inestabilidad, estaba ansioso por ser el rey que su país necesitaba. ¿Pero se presionó demasiado? ¿Pudo ser así como murió? En un accidente de carroza, guiando a su ejército para restablecer el dominio de Egipto en la región. Si Tutankamón hubiera sido golpeado por una carroza a toda velocidad, es inconcebible que las heridas no hubieran sido fatales. Habrían destrozado su tórax, habría triturado el tejido suave debajo de ella, y órganos como el corazón no hubieran sido salvables para la momificación. Tal vez nunca sepamos cómo murió Tutankamón, pero en cualquier caso, la temprana muerte de Tutankamón, como sea que haya pasado, fue un gran cambio, un punto de inflexión en la historia. Cuando Tutankamón murió, también lo hizo su estirpe real, la 18ª dinastía. Sus hijas no nacidas eran los últimos remanentes de una familia que había gobernado Egipto por casi 250 años. Pero esa no fue la humillación final sufrida por el joven faraón. El tóxico legado de su padre provocaría que Tutankamón fuera olvidado durante 3000 años. Ahora, la investigación forense de los tesoros de Tutankamón ha revelado que su familia real se encontraba sumida en el incesto y maldecida por la enfermedad y la deformidad. Es probable que la tóxica herencia genética matara a las 2 hijas de Tutankamón. En el Gran Museo Egipcio, los frágiles restos de las 2 bebés están a punto de ser minuciosamente preservados. El oxígeno causa un rápido deterioro, por lo que el equipo del museo usa elementos químicos para crear un ambiente libre de oxígeno. Los mantendremos en un microambiente. En este microambiente pondremos algunos elementos que absorban el oxígeno y lo eliminen de los alrededores de los fetos. Salvados de una mayor desintegración. Estos fetos son poderosos recordatorios del lado humano del rey Tutankamón. Al ver estos fetos, nosotros sí vemos el dramático camino de la vida de Tutankamón, su deseo de tener hijos. Lo más probable es el deseo de tener un heredero, lo cual nunca le fue dado a Tutankamón. Preservar los fetos podría permitir que futuros avances técnicos revelen más secretos ocultos sobre Tutankamón. Estos fetos se encuentran entre los más fascinantes objetos encontrados en la tumba y nos hablan sobre las esperanzas de Tutankamón y deseos para el futuro. De hecho, nos dicen 2 cosas. Que habría querido tener hijos, pero también que no tuvo éxito en eso. Eso habría tenido mayores implicaciones para Egipto. Como el mismo Carter dice, si uno de esos hijos hubiera vivido, tal vez nunca hubiera existido Ramsés, así que no solo fue una tragedia personal para Tutankamón, sino que habría cambiado el curso de la historia de Egipto. Las esperanzas de Tutankamón para el futuro de Egipto se detuvieron con la muerte de sus 2 hijas. Su prematuro fallecimiento sin herederos creó un poderoso vacío y hundió a Egipto en un caos. Oculta en el Valle de los Reyes, en la tumba del faraón dorado, yace evidencia de la gran lucha que siguió. La tumba de Tutankamón está decorada con escenas que muestran el viaje del mundo de los vivos hacia el mundo de los muertos. Una imagen es reveladora en particular. Este es uno de los más interesantes aspectos en la decoración de la tumba, eso creo. La figura de blanco a la izquierda es Tutankamón. Esta inscripción lo identifica. Pero está en un disfraz de Osiris, como Dios. Ha pasado de esta vida a la siguiente en este punto. Está muerto y de hecho es una especie de momia en este punto. La figura a la derecha realiza una ceremonia o ritual que conocemos como abrir la boca para respirar en la momia de Tutankamón. Aquí, el ritual normalmente realizado por el siguiente rey o un sumo sacerdote es realizado por Ay,
un oficial mayor de la corte de Tutankamón. No pertenecía a la familia real. Era un plebeyo. La reanimación de un cuerpo es una parte importante de la sobrevivencia del individuo en esta vida hacia la siguiente. El que Ai estuviera en esa posición como la persona que lleva a cabo este crucial ritual, eso muestra que es el sucesor designado de Tutankamón. Para sellar su reclamo al trono, Ai se casó con la viuda de Tutankamón, Ankesenamón, y se convirtió en el siguiente faraón de Egipto. Muchos creen que Ai quería que el joven faraón fuera olvidado. Amontonó al difunto rey y sus pertenencias en una pequeña e insignificante tumba y tomó el sitio de la tumba de Tutankamón para él mismo. Pero fue solo la primera de muchas injusticias que Tutankamón sufriría después de su muerte. Los recuerdos de la destrucción causada a Egipto por el padre de Tutankamón, Akenatón, aún seguían frescos. Tutankamón tuvo que pagar por los pecados de su padre. A más de 3.200 kilómetros de Luxor, en el Museo Británico, el egiptólogo Aidan Dodson ha venido a ver la evidencia final de esta campaña de condenación. Esta es una lista de reyes trazada durante el reinado de Ramsés II y representa la lista oficial de reyes de Egipto desde su unificación hasta su época. Encontrada en un templo cerca de Luxor, la lista de 76 reyes de Egipto fue creada casi 100 años después de la muerte de Tutankamón. Pero lo más interrogante es lo que falta en la lista. En el cartucho de la derecha, con la mujer sentada, está Amenhotep III, padre de Akenatón y abuelo de Tutankamón. A la izquierda está Horemheb. Tutankamón debería estar en esa línea entre estos dos cartuchos. No está ahí. No solo es Tutankamón quien falta, sino también Akenatón y Ai, el predecesor y el sucesor de Tutankamón. No es coincidencia que estas personas fueran omitidas, porque cuando llegamos con Ramsés II, todo el grupo de reyes era inexistente. Para la historia egipcia de ese entonces, nada de eso había pasado. La maldición genética sobre la familia de Tutankamón significó que murió trágicamente joven y sin haber producido un heredero, y su estirpe real terminó con él. Tras solo un siglo de la muerte de Tutankamón, su existencia fue borrada de la historia. Hasta 3000 años después, cuando Howard Carter abrió las puertas de su tumba oculta, exponiendo los tesoros que han cautivado al mundo desde entonces. Ahora, con los 5.398 objetos de la tumba reunidos en el nuevo Gran Museo Egipcio, Tutankamón será resucitado a través de la ciencia moderna, y las investigaciones forenses revelan los últimos secretos ocultos entre sus tesoros. Todos estos objetos que serán exhibidos mostrarán a Tutankamón. El esqueleto de este niño se convertirá en la figura del rey y el hombre. Un nuevo capítulo en la historia de Tutankamón se revela. Parece ser que fue mucho más que solo el rey niño que todos conocen. Fue un padre, un esposo y un líder dinámico con asombrosas ambiciones, brutalmente frenado por la tóxica estirpe de su propia familia.